El pasado 27 de octubre, Fibra Monterrey realizó una plática con sus inversionistas retail, en el cual se tocaron temas sobre lo más relevante del tercer trimestre de este año, así como también el perfil de deuda, así como la bajada en la distribución del certificado. Asimismo, se realizó una sección de preguntas y respuestas en las cuales hubo algunos detalles muy interesantes que en este video vas a ver. La conferencia fue dirigida por César Rubalcaba y Abigail Pastelin, ambos de relación con inversionistas. El primer tema a tratarse fue la composición actual y la presencia que tiene Fibra Monterrey en el mercado mexicano. Pues si recordarán, Fibra Monterrey acaba de adquirir un portafolio de 46 propiedades llamado Zeus. Esta es la segunda transacción más grande del sector industrial en México, con 46 propiedades, un poco más de 800,000 metros cuadrados. Fue 100% industrial, estaba ocupado en un 96%, tenía 92% de sus ingresos dolarizados y un plazo promedio del arrendamiento de más de 6 años. Entonces, esto además de incrementar el porcentaje de los ingresos industriales en nuestro portafolio, incrementó el porcentaje de dólares dentro de nuestros ingresos e incrementó el plazo promedio ponderado de todo el portafolio. Si vemos la presencia de la compañía a lo largo de México, estamos ubicados en prácticamente todos los estados fronterizos de México y lo que es conocido como el corredor TEMEC o NAFTA, que corre desde Colima y de nuevo cerrando hasta Monterrey, ¿no? Entonces, prácticamente cuando vemos la actividad de nearshoring en México y vemos la presencia de Fibra Monterrey, prácticamente se traslapan una con la otra, ¿no? Un tema bien importante de esto es que el 60% de sus ingresos están concentrados entre Monterrey y Saltillo, lo que nos da un beneficio importante, sobre todo ante la actividad que está habiendo en el sector industrial. Somos la fibra con la mayor participación en estos dos mercados en términos relativos, lo que nos da un muy buen beneficio en tema del crecimiento de las rentas hacia adelante en el sector industrial. Respecto a la reserva territorial, César Rubalcaba menciona lo siguiente. También tenemos un poco menos de 900,000 metros cuadrados en reserva territorial. ¿Qué quiere decir reserva territorial? Prácticamente son terrenos. Nosotros no acostumbramos a desarrollar edificios especulativos. Esta reserva la adquirimos junto con el portafolio Zeus. No fue un tema de elección, venía con el portafolio, o sea, no podíamos elegir solamente comprar los edificios estabilizados, como le compramos a una SECADE, que es un instrumento cuasi público en donde existen empresas que desarrollan naves. Una vez que terminan de desarrollar el proyecto que tenían encomendado, tienen que vender la totalidad del portafolio. Entonces no era opción el segregar la parte de la tierra. No obstante, tenemos muy buenos prospectos para la tierra. Más adelante Avi les va a platicar acerca de este tema en particular. Pero siéntanse tranquilos de que nuestro modelo de negocios va a seguir siendo naves industriales y edificios de oficinas con ingresos estabilizados. No nos vamos a meter a especular con el desarrollo. Más bien, si hacemos algún tipo de desarrollo, siempre va a estar ligado a la generación de renta para que siga generando rendimientos en nuestros inversionistas a través de distribuciones de efectivo. Después dio paso a hablar sobre los indicadores clave de desempeño en este tercer trimestre del año. Pues seguimos con un ingreso preponderantemente en el sector industrial, casi el 72% está en este sector. Si ven un poco en la parte de la ubicación, lo que les comentaba, el 41.4% de los ingresos está en Nuevo León, y si sumamos el 6% que tenemos en Coahuila, pues ya estamos llegando a un 50% del portafolio en su totalidad, y ya cuando lo ves por la parte del portafolio industrial es más del 60%. El 14.3% que tenemos en Jalisco, ahí tenemos 3 edificios de oficinas, los cuales están 100% ocupados. La actividad de oficinas en este mercado ha sido algo bastante diferente en comparación a lo que ha sido la Ciudad de México y Guadalajara y Monterrey. Ha tenido muchísima actividad, no tenemos nada de vacancia ahí, las rentas se están concretando en dólares a plazos largos. Y existe muchísima demanda por este tipo de edificios porque existe mucho movimiento de empresas de tecnología en el sector de Guadalajara en la parte de oficinas. Seguimos teniendo una ocupación por encima del 92%, ya cuando lo vemos a tema de ingreso, cuando lo vemos por ABR es casi del 95%, y seguimos teniendo el 83% de nuestros ingresos en dólares. Esto evidentemente, con la apreciación que ha tenido el peso durante este año, pues ha tenido un impacto en los ingresos.
No obstante, sigue siendo una característica muy defensiva al poder contratar deuda en dólares que te permite acceder a tasas de interés más baratas y con mejores características por el tipo de jugadores que prestan en ese ámbito. También lo vamos a abordar un poco más adelante. Y aquí abajo, pues es el perfil de vencimientos que tenemos en los contratos de arrendamiento. Tenemos un promedio de 5 años, más del 44% de los ingresos comienzan a vencer hasta el inicio del 2028. Y bueno, si ven ahí, ya lo separamos entre oficinas e industrial. En el 24 y 25 tenemos alrededor del 6% de los ingresos totales del portafolio que se van a estar venciendo, y con la actividad que existe en el mercado industrial podemos esperar un incremento en las rentas importante ahí. Lo mismo en el 26 y 27. ¿Cuál fue el nivel de ocupación durante el trimestre dentro del portafolio? ¿Qué porcentaje de endeudamiento tiene actualmente, así como su margen de EBITDA? César Rubalcaba menciona lo siguiente. Si vamos un poco más adelante a los highlights del trimestre, pues bueno, cerramos el trimestre con un poco más de 1.6 millones de metros cuadrados. Firmamos casi 90 millones de dólares en expansiones, de las cuales ya cerca de 50 millones ya están firmadas y en construcción, y otros 41 millones se encuentran en negociación, pero con muy buenas expectativas de poderse cerrar. La ocupación por haber está cerca del 96%. Los ingresos industriales, como lo comenté hace un momento, están casi el 72%, con un plazo de vencimiento de 5 años y 83% dolarizados. Seguimos teniendo un nivel de endeudamiento bastante prudente, con un 25%, lo cual nos deja con una capacidad de comprar hasta 255 millones de dólares en nuevas naves estabilizadas, o bien dedicarla a las expansiones que acabo de mencionar. El AFFO por CBFI de este trimestre es de 0.225, pero aquí vale mucho la pena mencionar que si aisláramos el tema del tipo de cambio, esta distribución se vería mucho más atractiva. Lo vamos a mencionar en unas láminas más adelante. Y el margen EBITDA, que pues es un indicador muy importante para nosotros al ser una administración interna, se puso en 83%. El trimestre pasado teníamos un 85%. No obstante, pues de nuevo existió otra apreciación del peso frente al dólar, lo cual tuvo una afectación en el margen tanto a NOI como EBITDA, y además durante este trimestre tuvimos gastos adicionales por proyectos que se están llevando a cabo en el área de finanzas, de auditoría y de sustentabilidad. Todo esto siempre con el interés de generar sinergias hacia adelante que mejoren procesos y que por ende tengas un beneficio de más largo plazo en el rendimiento de la FFO hacia adelante. La segunda parte de esta conferencia estuvo a cargo de Abigail Pastelin, quien explicó el perfil de deuda de la compañía, así como temas relacionados con el portafolio CEOs. Ahorita pasando a los indicadores de la deuda, podemos ver que seguimos teniendo toda nuestra deuda, el 100% no garantizada, 100% en dólares y mayormente a tasa fija, el 97.8%. Ese 2.2%, ahorita les voy a platicar un poquito más sobre qué se trata y para qué lo vamos a estar utilizando. Ahorita tenemos un nivel de endeudamiento del 25.7%. Si recuerdan, con toda la adquisición de Zeus, estuvimos tomando ciertas líneas que después prepagamos, con las colocaciones. Pero ya nuevamente, y también desde el trimestre pasado, ya estamos alrededor del 25%, un nivel bastante prudente. También tenemos un deuda neta EBITDA de 2.8 veces, recordando que lo ideal es que esté pues entre 2 y 3. Entonces, es bastante positivo. Si vemos este indicador tal vez como en palabras un poquito más coloquiales o más simples para poderlo entender de una forma más fácil, es decir, como que cuántos años, o sea, si tengo mi EBITDA anual, por ejemplo, o lo analizo, ¿cuántos años me tardaría yo en poder cubrir toda mi deuda? Entonces aquí te está diciendo, nada más con el puro EBITDA. Y aquí te está diciendo 2.8 años. Entonces es bastante bueno ese nivel. También tenemos una tasa de interés promedio ponderada de 4.7%, bastante bien, gracias a que la mayoría de ellas, de la deuda la tenemos en tasa fija, con unos swaps. Y nuestro plazo promedio para el vencimiento de la deuda es de 4.6 años. Aquí podemos ver también el perfil de vencimientos, la gráfica de abajo.
Nuestros vencimientos más importantes pues empiezan a partir del 2027 y tenemos ese 2.2% que les platicaba hace ratito en el 2024. Esta línea es una línea que firmamos este trimestre con Scotiabank, es un bilateral, donde cada disposición de esta línea, que en total son 63 millones de dólares, esta vez hasta ahorita solamente hemos dispuesto de 10. Cada disposición tiene un vencimiento en 9 meses. Esta línea es bastante importante porque la vamos a utilizar, o más bien la estamos utilizando para las expansiones que ya tenemos firmadas, que justo César platicó y que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, que son todas estas. Con esta línea estamos tratando de empatar los pagos de principal y de intereses con cuando estas expansiones empiecen a generar renta. Es decir, de esta nueva línea con Scotiabank no estamos pagando por el momento ni principal ni intereses, sino hasta 9 meses, para así que todas estas expansiones que les vamos a platicar o que están viendo en su pantalla continúen y cuando empiecen a generar renta, nosotros estamos tratando de empatar esos tiempos para empezar a pagar también los intereses y el principal de su financiamiento. Y así nosotros no estamos tomando tal vez el flujo de la operación para financiar, sino que tiene sus propios recursos, y así podemos nosotros también como internamente pues separar lo que está dedicado a estas expansiones y lo que no. Vemos lo de las expansiones. Ahorita ya tenemos firmadas estas 4 que ven en pantalla. Una en San Luis Potosí, otra en Monterrey, en Querétaro y en Aguascalientes. Esta de Aguascalientes es una propiedad justo del portafolio Zeus. Entonces aquí también es resaltar que ya Zeus mismo los inquilinos ya también están mostrando sus necesidades de expandir sus naves, justo por toda la demanda y por todo el auge que ha tenido el sector industrial. Y pues en total estas 4 que ya han sido firmadas sumarían alrededor de 52,700 metros cuadrados de ABR, que en total todas estas sumarían una inversión de 49.2 millones de dólares y que generarían un NOI anual estimado de 4.6 millones de dólares también. Por ejemplo, abajito tenemos el ABR de nuestro sector industrial actual al 3T23. Si le sumamos este ABR de estas expansiones ya firmadas, estaríamos sumándole alrededor del 3.7% a nuestro ABR actual. Y como justo César había mencionado hace un momento, Fibra Monterrey ya está en negociación de 41 millones de expansiones más, que representarían como alrededor de 44,000 metros cuadrados. De estos, 19 millones ya están como en etapas finales de negociación y los 22 restantes en etapas iniciales. Entonces, pues esto nos marca también bastante cómo está actuando, cómo está trabajando ahorita el sector industrial, la respuesta de Fibra Monterrey hacia las necesidades de nuestros inquilinos, para que ellos también puedan continuar con sus operaciones y seguir creciendo, pues ellos y nosotros también. Estas expansiones representan en promedio un 9.3% de cap rate, entonces es bastante acreciente también para todos ustedes. Si me devuelvo al tema de Zeus, al cierre de 3T23 tenemos el 100% de la facturación y el 100% de la cobranza de todas las propiedades de inquilinos, de todos los inquilinos del portafolio Zeus. Si recordamos, cuando cerramos la primera parte en marzo de Zeus, quedaba pendiente de cerrar alrededor del 7% del monto final. Este segundo cierre ya se firmó el 20 de septiembre y se tiene acordado con el inquilino realizar el pago este 31 de octubre. También, en cuanto a la reserva territorial, pues se siguen evaluando diferentes alternativas y todo va pues muy bien y se ha visto muy positivo conforme a ello sobre cuál va a ser el uso que se le va a dar. Y pues justo, como les mencionaba, ya firmamos la primera expansión de este portafolio, que es en esta propiedad en Aguascalientes, y pues obvio,
dentro de las que mencioné que están ahorita en negociación, también hay parte que son de este portafolio Zeus. En la tercera parte de esta conferencia, César Rubalcaba explica que en el mercado hay algunas oportunidades de poder adquirir propiedades ya estabilizadas. De la parte del crecimiento que puede tener Fibra Monterrey, pues ya hablamos de las expansiones. Las expansiones son muy atractivas porque, como dijo Avi, las que ya ahorita están firmadas y en proceso de construcción tienen un cap rate o un rendimiento esperado del 9.3%. Ya hablando de los 90 millones de dólares, ya ese cap rate se asemeja más a un promedio de 10%. Si lo comparamos contra el cap rate al que adquirimos Zeus, fue a un 8.1%. Entonces estás hablando de casi 200 puntos base por encima de lo que cuentas un estabilizado. Sin embargo, a pesar de que son 90 millones de dólares, pues sigue siendo una cantidad distinta a lo que hay de oportunidades en el mercado en la parte estabilizada. En la parte estabilizada, es decir, en adquisiciones nuevas o de nuevas propiedades, no tanto expansiones, estamos evaluando hasta 1,000 millones de dólares. Estos 1,000 millones de dólares se componen de diferentes propiedades, 64 en específico, que tienen 1.2 millones de metros cuadrados, con un promedio de 7.5 años en los plazos de vencimiento y 94% de los ingresos están dolarizados. De hecho, durante el trimestre firmamos una carta de intención para adquirir un portafolio cercano a 80 millones de dólares. Y esperamos cerrar acuerdos por otros 200 millones de aquí al primer trimestre de 2024. Entonces, en este sentido, considerando la capacidad de endeudamiento que tenemos, que son 255 millones de dólares, y considerando que tenemos 90 en expansiones, pues eso te deja alrededor de 160 millones que pudieras destinar a adquisiciones nuevas. Y ya ahorita ya tenemos muchas adquisiciones en el camino. Entonces, para poder llevar a cabo este crecimiento y obviamente con rentabilidad, es decir, que una vez que cerremos las transacciones, el AFFO por CEREFI o la distribución por título incremente, pues lo tenemos que hacer con un balance correcto entre financiamiento y capital adicional. Para finalizar, César Rubalcaba habla sobre las dudas que hay en el mercado sobre la bajada en la distribución del certificado de Fibra Monterrey. Vamos a ver lo que se explicó al respecto. Existen algunas dudas, sobre todo en el sector de inversionistas minoritarios, de que los ingresos están incrementando un 50%, que los márgenes en NOI y EBITDA se incrementan de manera importante. Pero pues vemos que la distribución por título bajó. Entonces hicimos esta gráfica para que entendieran el impacto tan importante que tiene el tipo de cambio en las distribuciones y les pusimos un escenario de qué sucedería si el tipo de cambio estuviese más elevado. Nuestra distribución del tercer trimestre del 2023 ya anualizada es de 94 centavos por cada título. Esto es un tipo de cambio de 17 pesos. Si nos fuéramos a 18 pesos, la distribución ya anualizada sería 99 centavos. Estamos hablando de 5 centavos de diferencia entre cada peso aproximadamente. Si estuviese en 19 sería 1.04. Si estuviese en 20 sería 1.08. Entonces, cuando lo comparamos contra el tercer trimestre del 2022, antes que adquiriéramos Zeus, el tipo de cambio en ese entonces promedio estaba en 20.23 pesos. Y ahí estábamos dando una distribución de 1 peso por título. Si yo agarro ese mismo tipo de cambio de 20.23 y lo aplico a los resultados del tercer trimestre de este año, yo hubiese dado 1 peso con 10 centavos, es decir, un crecimiento del 10%, a pesar de que hicimos 2 emisiones de capital en los últimos 12 meses. Y a pesar de que no incrementamos el nivel de endeudamiento en comparación del tercer trimestre 22 al tercer trimestre 23, lo mantuvimos en 25%. Entonces, la adquisición de Zeus fue acreciente de forma importante. Número uno, porque te genera economías de escala en los gastos administrativos, es decir, incrementamos los ingresos en 80%, pero los gastos administrativos no crecieron en la misma proporción. Ese diferencial es beneficio para los inversionistas. Entonces, ese es número uno. Número dos, estamos en el sector industrial, en donde tenemos más dólares y ligados a la inflación, en uno de los periodos inflacionarios más fuertes en los últimos 30 años y con un mercado industrial tan caliente que están demandando los mismos inquilinos del sector industrial más espacio, lo que te lleva a cobrar rentas más caras y lo que te lleva a tener retornos más altos en ese mismo sector. Entonces, el crecimiento hacia adelante de las rentas industriales
va a ser mucho más positivo. Además, diversificamos de forma importante tanto la ubicación de las propiedades como los inquilinos, como los sectores económicos, al grado que las calificadoras incrementaron nuestra calificación crediticia a grado de inversión. Para los que no conozcan acerca de estas escalas, existen diferentes calificaciones que ponen desde A hasta B, C, D, etcétera. Y hay cierto rango en donde dicen, a partir de aquí para arriba se consideran grado de inversión, es decir, el riesgo es muy bajo. Y a partir de esta calificación para abajo se conoce como high yield o de alto rendimiento. Antes de la adquisición de Zeus, nosotros estábamos catalogados como de alto rendimiento, es decir, todavía teníamos tasas de deuda más altas. Con Zeus, debido a cómo se pulverizó el portafolio y se diversificó de forma importante, tanto Fitch como HR nos ponen como grado de inversión, lo cual empieza a reducir la tasa de interés que nos cobran los bancos. Entonces, esa reducción de tasa de interés también se traduce en rendimiento adicional para los inversionistas. Todo esto, todas estas estrategias que les estoy comentando, son cosas que sí están en manos de la administración para ser más acrecientes para ustedes. Nuestra chamba siempre va a ser el incrementar el flujo de efectivo por título. Cuando existe preocupación en materia del precio, lo que siempre les digo, nosotros como Fibra no podemos determinar el precio. El precio lo define el mercado. Nuestro enfoque siempre va a estar en hacer estrategias de largo plazo que se enfoquen a generar ingresos para nuestras inversionistas. ¿Qué puede hacer Fibra Monterrey ante la bajada del precio del certificado? Explícanos siguiente. ¿Qué podemos hacer nosotros como compañía en materia del precio? Nosotros sí hemos operado el programa de recompra. Programa de recompra, cuando vemos que existe un desorden en el mercado, podemos operarlo y recomprar títulos porque es muy rentable para nosotros. Es como invertir nosotros dentro de la propia fibra. No obstante, tiene una aplicación limitada. Es decir, nosotros no podemos operar mucho monto durante mucho tiempo porque, número uno, tenemos que dar las distribuciones mensuales, lo cual hace que nosotros tengamos que anunciar entre cuántos títulos vamos a pagar las distribuciones. Entonces, a mí la autoridad me dice, César, Avi, para yo pagar tu distribución mensual, necesito que me avises 10 días antes del pago entre cuántos títulos voy a distribuir tu dividendo. Entonces, yo durante esos 10 días ya no puedo operar el fondo de recompra. Entonces, es por eso que no nos ven tan activamente operando. Y número dos, cuando tenemos alguna transacción relevante, tampoco podemos operar porque ya se considera que tenemos información que, de ser pública, puede ser considerada como relevante o material. Entonces, cuando estamos haciendo adquisiciones de propiedades de inversión, cuando estamos haciendo negociaciones con contratos de crédito o cosas de ese estilo, impide que podamos operar el fondo de recompra. Y es por eso que últimamente, durante los últimos meses, no han visto que estemos operando el fondo de recompra, ¿no? Que el tema de la distribución sigue en buenas manos y en buen camino. Siempre es nuestra intención que ustedes, nuestros inversionistas, los que están comprando, los que están manteniendo su posición, continúe con un rendimiento constante y en crecimiento. Después abrí la sección de preguntas y respuestas, y entre las preguntas más importantes fue ¿qué estrategia hay detrás de la recompra de certificados que se ha estado haciendo en meses pasados? Sí, como lo comenté hace un momento, la verdad es que nosotros a estos precios hemos estado recomprando durante mucho tiempo. La razón por la cual lo hemos recomprado últimamente ha sido porque estamos en lo que se conoce como blackout, es decir, cuando ya vamos a reportar nuestros resultados trimestrales no podemos operar porque ya la compañía conoce los resultados, pero el mercado de afuera no. Entonces se considera que estás en un desbalance de información, entonces por eso no puedes operar, ¿no? Entonces por eso no hemos operado durante el último mes y también porque estamos en transacciones que impiden que operemos de acuerdo a la ley del mercado de valores. No obstante, pues siempre la estrategia por parte de nosotros en el fondo de recompra, pues es darle acrecencia al flujo de efectivo. Y a como lo vemos nosotros en el tema de recompras es, tú con el efectivo tienes 3 cosas que pudieras llegar a hacer, ¿no? O sea, considerando que tienes efectivo en caja. Puedes hacer una adquisición o una expansión, puedes prepagar deuda o bien puedes recomprar tus títulos. Nosotros lo que hacemos como administración es ver dentro de estas opciones cuál es la más rentable. Y evidentemente
no es 100% uno o 100% el otro, muchas veces es una combinación dentro de las tres. En la parte de la deuda tenemos una tasa de interés tan baja que no vale la pena ahorita prepagar nada de deuda. La verdad, tenemos una tasa bastante baja considerando sobre todo cómo está el ambiente de tasas ahorita en el mercado. En la parte de comprar estabilizados y las expansiones, la parte de las expansiones está siendo muy rentable. Y en la parte de la recompra, pues si consideramos el dividendo que anunciamos en el tercer trimestre 23 y el precio que estamos cotizando ahorita, el 9%, pues es como si estuviera comprando una propiedad industrial al 9%. Entonces, para nosotros es una compra que pudiéramos realizar, nada más que la ley del mercado de valores muchas veces limita a la aplicación del fondo de recompra. Pero siempre va a ser el enfoque, ¿no? O sea, el dedicar nuestros recursos a las estrategias más rentables y de más largo plazo para el público inversionista. La segunda pregunta fue del beneficio financiero que hubo en el pasado trimestre, el cual hizo que generara un beneficio o un aumento en la distribución del certificado. Se preguntó si esto va a seguir siendo frecuente o solamente ocurrió una vez. La variación solamente la vas a ver en este trimestre, pero el beneficio es permanente. Recordemos que en el segundo trimestre 23 todavía teníamos ciertas líneas de crédito revolventes que estaban dispuestas por el IVA que pagamos por Zeus. Y al final de junio nos devolvieron el IVA y prepagamos esa línea de crédito revolvente. Las líneas revolventes se mantienen a tasa flotante. A tasa flotante significa que pagas lo que ahorita está cotizando en el mercado, la SOFR, más la sobretasa que tengas. Entonces, a diferencia de nuestras líneas a plazo en donde las cubrimos, y tenés una tasa más baja, las de tasa variable, pues estaban teniendo unos pagos de interés al 8%. Entonces, es una tasa de interés muy cara en dólares. Entonces, cuando las prepagamos, redujimos bastante la carga financiera de la compañía. El diferencial o sea, el ahorro del segundo trimestre al tercer trimestre, sí solamente lo vas a ver una vez, pero el gasto financiero a partir de aquí hacia adelante se va a mantener. Entonces, es una bajada, pero luego se mantiene. Entonces, es one time la variación, pero es permanente el beneficio de haber prepagado la deuda. La siguiente pregunta fue si se va a llevar el apalancamiento arriba del 35% y si va a realizarse otra emisión de certificados. Considerando que tenemos una capacidad de endeudamiento de $255 millones, tenemos requerimientos de expansiones por 90, pues si queremos comprar todo lo que tenemos en el pipeline industrial, pues tenemos que emitir capital. La historia de la compañía ha sido que tengamos el loan to value entre 25 y 35%. Hoy por hoy, beneficia mucho tener esa flexibilidad financiera porque no sabemos hacia dónde van a ir las tasas de interés hacia adelante. Entonces no quieres estar en el punto más alto, todo el tiempo porque ya te quedas sin margen de maniobra. Entonces estamos siendo muy prudentes y muy selectivos en nuestras inversiones de tal forma en que no lleguemos hasta el 35%, sino que tengamos un poco de margen de maniobra y ver y evaluar la posibilidad de hacer una emisión de capital de tal forma que regresemos de nuevo al 26%. ¿Por qué digo ver y evaluar con tanto énfasis? Porque tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de levantar dinero, precisamente para saber que cuando levantemos dinero, al precio que levantemos dinero y donde podamos ejecutar esos recursos, sea acreciente para nuestros inversionistas, tal como lo fue Zeus y como lo han sido todas nuestras emisiones en el pasado. Si las condiciones del mercado de capitales para hacer una emisión de títulos adicionales no es acreciente para nosotros, no la vamos a tomar. No es crecer por crecer, es crecer con rentabilidad. Entonces, ese siempre ha sido nuestro enfoque, siempre ha sido nuestro compromiso y así es como lo vamos a mantener. La confianza que tienen ustedes con nosotros es el activo más importante que tiene la compañía y si no vemos que la transacción sea rentable para ustedes en el largo plazo, no lo vamos a tomar. Pero pues sí, la intención es, si vemos una ventana clara, consistente con nuestro modelo de negocio y que sea creciente, iríamos y levantaríamos dinero adicional, pero siempre con la intención de crecer el rendimiento para nuestros inversionistas. Otra pregunta que se hizo es ¿qué espera Fibra Monterrey en cuanto al tipo de cambio para este fin de año? Muy poca gente es atinada en sus predicciones de tipo de cambio. Yo no me voy a aventurar a decirte que el tipo de cambio va a estar en determinado nivel a finales del año o durante los próximos 12 meses.
Lo que sí te podemos decir es que los fundamentales de invertir en dólares no solamente es esperar a que se aprecie el dólar contra el peso, sino las propias inversiones que haces están ligadas a la economía de Estados Unidos y eso lo hace más defensivo, no solamente en la parte de los ingresos, sino en la propia actividad económica de los inquilinos. ¿A qué nos referimos con esto? La mayor parte de nuestros inquilinos son del sector automotriz, que son los mayores exportadores de México hacia Estados Unidos. Entonces, el hecho de estar invirtiendo en dólares no solamente te da el beneficio de tener la moneda fuerte, sino también el tener esa exposición a la economía de Estados Unidos que crece a una velocidad tal que te da una mayor predictibilidad en que los inquilinos van a tener mucha fortaleza financiera, entonces que van a poder hacer frente a sus contratos de arrendamiento, que van a requerir expansiones, que van a requerir más operaciones y que vas a poder crecer el vehículo de una forma orgánica. La siguiente pregunta fue referente al portafolio de oficinas. ¿Qué visibilidad tienen en cuanto a la renovación de contratos en este segmento? Es una buena pregunta. La verdad, el tema del sector de oficinas, a pesar de que ya lo hemos reducido de forma importante, pues sigue siendo el 25% del portafolio. En este sentido, hemos ido incrementando el nivel de ocupación durante ya 3 trimestres seguidos. Tenemos otros contratos que están en proceso de firma. Estimamos que para el cierre del año vamos a tener una ocupación del 76%. ¿Cómo estamos parados en el sector de oficinas y dónde está nuestra preocupación principal? Los edificios de oficinas se dividen en 2 tipos, los single tenant y los multi-tenant. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver los edificios multi-tenant, es decir, en donde tienes un edificio muy alto, en donde múltiples inquilinos forman parte del edificio. Es decir, uno ocupa 3 pisos, otro un piso, otro la mitad de un piso, y así hay múltiples inquilinos a lo largo del edificio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se va un inquilino, pues el porcentaje de ocupación pues varía, pero no mucho, no de forma material. Y luego tienes los single tenant, en donde un solo inquilino ocupa la totalidad del inmueble. Nosotros en la parte de multi-tenants tenemos un muy buen desempeño, tenemos una muy buena ocupación. Nuestra ocupación en la parte de oficinas ha sido mayormente afectada por edificios single tenant que dejaron los edificios. Por ejemplo, el edificio que tenemos en CEN 333, que es de Axtel, cuando Axtel hizo su fusión con Alestra de Alfa, mudaron sus operaciones de nuestro edificio al edificio de Alestra. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la ocupación? De tener 100% de ocupación, se fue a cero. ¿Qué es lo que sucedió también con un edificio como Cuauhtémoc, en donde estaba Bancorro FAMSA? Tenía una ocupación del 100% y pasó a ser cero. Entonces, eso tiene un impacto importante en el porcentaje de ocupación del sector de oficinas. Los vencimientos que están viendo ahí entre el 23 y 24 son multitenant. Entonces, estimamos que tengamos un buen porcentaje de renovación en esos contratos y si no, como quieran, están en unas buenas ubicaciones, con buenas calidades en la construcción, entonces nos sentimos bastante positivos en que vamos a poder darle renovación o bien encontrar nuevos inquilinos para esos edificios. ¿Fibra Monterrey tiene contemplado desinvertir algún tipo de activo? Sí, efectivamente tenemos planes para desinvertir algunas propiedades, tanto en el sector de oficinas como en el sector industrial. En el sector de oficinas, principalmente hay propiedades como las que comenté, en donde pues están 0% ocupadas y que nuestro análisis, nuestro enfoque de generación de ingresos nos lleva a tomar decisiones de evaluar las desinversiones para destinarlos a inmuebles que sí estén generando flujo. Entonces, estamos continuamente evaluando estas opciones. También es importante ser muy prudentes a la hora de las ventas. No queremos que sean ventas que resulten razonables en materia de precio. Y para lograr eso, tienes que encontrar al comprador adecuado y llevar a cabo una negociación con cláusulas muy bien entendidas en materia del valor que tiene ese inmueble para que el inversionista que está dentro de Fibra Monterrey pues esté vendiendo inmuebles a un precio razonable, igual y con un poco de plusvalía y habiéndose beneficiado de las rentas a lo largo de la vida del inmueble, ¿no? La siguiente pregunta fue si han visto ya un sobrecalentamiento en el segmento industrial, todo causado por el nearshoring. Y la verdad es que, aunque hay mucho interés y mucho apetito para el sector industrial, la verdad es que la demanda todavía es más grande. El tema del nearshoring no deja de impresionar a todos los que estamos dentro del medio.
Estamos viendo un requerimiento de espacio muy fuerte en el mercado. Los desarrolladores no se dan abasto para atender toda la demanda que están teniendo los inquilinos, tanto actuales como nuevos. Entonces, todavía existe mucho crecimiento. Creemos que por lo menos 4 o 5 años va a estar creciendo muy fuerte el sector industrial. Y más bien lo que queremos, capturar ahorita y lo que todos los jugadores quieren capturar ahorita, pues es ese beneficio de comprar a precios de hoy, recibir el beneficio del incremento de las rentas para tener un rendimiento mayor sobre la inversión al día de hoy. Para responderte, en el corto plazo no vemos un sobrecalentamiento en el sector porque existe mucha demanda por el espacio. No obstante, siempre estamos muy al pendiente de cómo está comportando el desarrollo, cómo se está comportando el inventario del sector industrial, de tal manera en que si de repente empieza a existir mucho inventario, tomarlo como un indicador de que es momento de o dejar de adquirir o bien comenzar a evaluar otro tipo de alternativas. Pero en el corto y mediano plazo, es decir, dentro de los próximos 3 a 5 años, los fundamentales por lo menos mencionan que va a haber mucho crecimiento en este sector y no existen tantos compradores institucionales con capacidad de poder comprar como lo es Fibra Monterrey y algunos otros jugadores. La antepenúltima pregunta fue, ¿cómo quedaría configurado el portafolio de Fibra Monterrey después de las expansiones en el segmento industrial? Más o menos va a estar, ahorita si tenemos un 72%, digo, si mantenemos constante el tipo de cambio, yo creo que se va a ir a 75, 25, o bien, tal vez un 78, 22, pero va a ser mucho más sensible al tipo de cambio que a las expansiones, porque ahora sí que la mayor parte de los ingresos dolarizados están en el sector industrial. Entonces, si el tipo de cambio sube, el porcentaje industrial también sube de manera proporcional. Entonces, manteniendo el tipo de cambio constante, te puedo decir que va a incrementar otros 3 a 6% el sector industrial. Y si además el tipo de cambio o el dólar se fortalece, pudiéramos llegar hasta un 80-20. La penúltima pregunta fue ¿cuál es el tipo de activo que prefiere Fibra Monterrey en el segmento industrial? ¿De manufactura ligera o de logística? Que a nosotros dentro de nuestro universo de inversión nos gusta más la manufactura ligera. El tema de e-commerce y logística está más hacia los pesos, o sea, rentas en pesos en zonas urbanas como lo es Ciudad de México y algunas partes de Guadalajara y Monterrey, pero eso por lo general te pagan más pesos y por lo general son almacenes, es decir, son puro cascarón en donde nada más tienes los anaqueles y listo. Entonces se vuelve un tipo de inmueble bastante comoditizado, en donde si alguien te ofrece una renta más barata, pues tu inquilino se va a ir, mientras que con la manufactura ligera, pues tienen líneas de ensamble, tienen maquinaria ahí, en donde pues puedes asegurar más el tema de la renovación a la hora del vencimiento del contrato de arrendamiento, porque moverse de ahí les cuesta, o sea, les cuesta tanto en tiempo como en dinero. Entonces, es una forma adicional de darle predictibilidad al flujo y también de poder asegurar un poco el crecimiento de la renta a lo largo del tiempo. Y la pregunta final fue si Fibra Monterrey tiene contemplado invertir en la zona donde se va a instalar el tren interoceánico. Siempre estamos evaluando por todos lados de México. O sea, el primer filtro que hacemos es un incremento, o sea, por encima, que tengan un crecimiento en el PIB por encima de la media de México a lo largo de los últimos 3 años. Después vemos el tema de la infraestructura propia de las regiones, y cuando tiene una buena infraestructura y se ve un crecimiento potencial, se vuelve algo que evaluamos de una forma seria. No obstante, pues todavía esta región tiene camino por recorrer. Entonces, el rendimiento que estaremos buscando en este tipo de zonas, pues requeriría un cap rate más alto. Hoy por hoy, donde vemos oportunidades más claras son en mercados primarios, tales como, pues obviamente Tijuana, pero que es muy complicado de entrar, Ciudad Juárez, Monterrey, incluso algunos mercados que están muy pegados a los primarios, como lo es Tampico, como lo es Coahuila, pues esos son un poco más de sencillas de evaluar y de invertir, porque tienes mucho menos riesgo de que
de que dejen de invertir en infraestructura y que al final del contrato de arrendamiento te quedes con una nave sin inquilino y también sin demanda. Entonces es por eso que en este tipo de zonas somos un poco más escépticos, pero siempre evaluamos porque de repente existe una oportunidad importante con un retorno de inversión atractivo. Y así es como finalizó esta tercera conferencia que ha realizado Fibra Monterrey con sus inversionistas retail. Y bueno, pues nos estaremos saludando en un siguiente video.